Hola, vamos a hablar de cómo se distribuye el agua en el cuerpo humano. De manera inicial sabemos que el mayor porcentaje de componentes corresponde al agua. Representa entre el 50 al 70% del peso corporal. Esto significa que en el hombre estándar para los estudios de fisiología, que corresponde a un hombre de 25 años, 70 kilos, entre unos 70 y unos 75 metros de altura, con una grasa corporal de 15 al 20%, vamos a tener el 60% de su peso corresponde a agua. Un punto importante que debemos tener en cuenta es que la grasa, ¿verdad? La cantidad de grasa es inversamente proporcional con la cantidad de agua. Es decir, a mayor cantidad de grasa voy a tener menor proporción de agua. Y esto lo podemos ver en la mujer estándar de fisiología, que consiste en una mujer también de 25 años, entre unos 58 y unos 60 kilos, con unos 60 a unos 65 metros de altura, que tiene una cantidad de grasa corporal entre el 25 y el 30%. Ojo, aquí ya vemos que tiene más grasa que el hombre. El hombre quedamos que tenía entre el 15 y el 20%, y fisiológicamente una mujer sana va a tener más, va a tener entre el 25 y 30% de grasa corporal. Esto significa que va a tener menos agua. Y esto lo podemos ver porque en los libros de fisiología ya nos lo han reportado, que tiene alrededor de un 50% del peso en agua. En los bebés recién nacidos tenemos que considerar que es una cantidad mayor de agua, representa hasta un 80% se puede considerar. Para fines didácticos siempre consideramos nada más al hombre, ¿sí? Al hombre de fisiología, es decir, este varón de 25 años, de 70 kilos, con un 60% de agua. Vamos a quedarnos con ese valor, 60% de agua, pero tenemos que tener en cuenta que si nos hablan de una persona que tiene obesidad, aunque sea un individuo de 25 años, de 70 kilos, pero que tiene obesidad, bueno, evidentemente va a pesar más, pero si tiene obesidad, vamos a esperar menos agua. No nos van a servir tanto estas estimaciones. Y también recordar que conforme vamos avanzando en la edad, vamos envejeciendo, seamos hombres o seamos mujeres, ¿verdad? La cantidad de grasa va aumentando. Entonces esto significa que en individuos de mayor edad, en individuos geriátricos, en ancianitos, la cantidad de agua va a ser también menor, ¿verdad? La proporción de esta agua. Para recordar cómo se distribuye el agua, debemos de recordar primero que tenemos distintos compartimentos. Tenemos el compartimento que corresponde al líquido intracelular, es decir, toda el agua que se encuentra dentro de las células, y aparte tenemos el líquido extracelular, que se divide a su vez en dos subcompartimentos: aquel líquido que está rodeando las células, que se llama líquido intersticial, y el líquido que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, que corresponde al plasma. Una forma de representarlo en fisiología es mediante cajas, esquemas de cajas, en donde 2/3, si se fijan, por eso esta caja es más grande, 2/3 de la cantidad del agua corporal total corresponden al líquido intracelular, mientras que el tercio restante corresponde a lo contenido en el líquido intersticial o el plasma. Usualmente este es el diagrama que observamos, pero podemos encontrarnos con otros en donde este mismo tercio lo dividen además en 3 compartimentos. Agregan el líquido transcelular. ¿Y cuáles son esos líquidos? Pues es el agua que se encuentra en distintas cavidades, como en el área alrededor del corazón, que es el líquido pericárdico, el líquido pleural alrededor de los pulmones, el líquido sinovial, el líquido cefalorraquídeo, entonces el humor acuoso, por ejemplo, en ojo. Entonces, esta también forma parte del líquido extracelular. Muy pocos libros lo consideran aparte. De hecho, normalmente en los libros van a ver que el líquido intersticial corresponde al 15% del peso corporal, mientras el plasma en el 5%, pero aquellos que consideran el líquido transcelular hacen esto. Dicen, ok, el líquido transcelular equivale al 1% del peso corporal, mientras que el líquido intersticial vale el 14%. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacen esta diferencia? Vamos a ver más adelante. El líquido intersticial y el plasma prácticamente tienen la misma composición. La única diferencia es la concentración de proteínas. En el plasma vamos a encontrar una concentración de proteínas normal, ¿sí? Que está elevada, mientras que en el líquido intersticial esta concentración puede ser
hasta ignorada porque debe de haber muy pocas, inclusive debe ser una cantidad nula de proteínas que anden ahí, que permanezcan en el líquido intersticial. ¿De acuerdo? Entonces, como ya dijimos, tienen prácticamente la misma composición, por dar ejemplos, de sodio, de glucosa, de potasio, de calcio, pero en el caso de los líquidos transcelulares la composición es totalmente distinta, no corresponde en lo más mínimo. Y es más, normalmente cuando estudiamos líquidos transcelulares decimos, tiene tanto porcentaje de glucosa que correspondería a lo que tiene en plasma, o la cantidad de sodio se va a encontrar entre estos valores. No es una cantidad igual a la que se encuentra en el líquido intersticial y plasma. Tiene sus propias características biológicas. Y bueno, para hacer un ejercicio, imaginémonos a este hombre, el estándar de fisiología, 70 kilogramos de peso y tiene 60% de agua en su cuerpo. Es decir, corresponde a los 42 litros. Estos 42 litros podemos dividirlos entre 3 y un tercio sería líquido extracelular. Ese valor de entre 3 lo multiplico por 2 y me daría líquido intracelular. O lo que puedo hacer es directamente multiplicar 70 por 0.4, que me da 28 litros, y multiplicar 70 por 0.20, que me darían los 14 líquidos correspondientes al líquido extracelular. Por otra parte, tengo el líquido intersticial, que corresponde, ya habíamos dicho, al 15% del peso corporal. Aquí consideramos, aquí van dentro los líquidos transcelulares. Entonces multiplicaría 70 por 0.15, que me daría 10.5 litros, o multiplicar 70 por 0.05 del plasma y obtengo los 3.5 litros. Aquí yo puedo sumar 10.5 más 3.5 y me van a dar estos 14 litros de líquido extracelular. Y si sumo estos 14 litros más los 28 litros de líquido intracelular, voy a volver a obtener los 42 litros. Digamos que es una forma en la que yo puedo observar que hice bien los cálculos por estimación. Ahora, estos 3.5 litros de plasma, vale la pena, ya que lo tenemos aquí, me sirven para yo poder calcular cuánto es el volumen sanguíneo total. Ya no estoy hablando del plasma, recordando que la sangre tiene dos componentes. El plasma, que es la parte líquida donde van disueltos los nutrientes, los desechos y todas las sustancias que tengo que transportar en el cuerpo, y los elementos formes, principalmente formado por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, en menor cantidad, y en menor cantidad también plaquetas, ¿verdad? Entonces, principalmente por glóbulos rojos. Entonces, yo puedo estimar el hematocrito, que es del 45%, y pudiera yo saber cuánto es el volumen que ocupa. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente digo, si ya sé el porcentaje de litros o la cantidad de litros que corresponden al plasma, digo, pues esos 55% corresponden a 3.5 litros, y con una regla de 3 simple, ¿cuánto corresponde este 45? 45 por 3.5 entre 55 es igual a 2.86 litros. Entonces puedo yo saber que el volumen sanguíneo total sería 3.5 litros más 2.86 litros. Significa que este individuo tiene 6.36 litros aproximadamente de sangre total. La volemia, volumen de sangre, ¿sí? Y esta fórmula la puedo usar yo también para despejar y obtener los valores según corresponda, según los datos que me estén dando. Ahora, ya hablé cómo estimar a partir del peso corporal la cantidad de líquidos corporales, pero existe una manera más precisa de hacerlo, y esto es mediante los métodos de dilución. ¿En qué consiste el método de dilución? Pues en que voy a tomar una sustancia, la voy a inyectar a mi paciente, la voy a inyectar intravascularmente, es decir, va a empezar a entrar ahí en el líquido que esté en el plasma. Si tiene capacidad de atravesar membranas, atravesará y se distribuirá de forma uniforme, y después de cierto tiempo tomaré una muestra de sangre y cuantificaré esa sustancia para que yo pueda tomar esta fórmula y sustituir la cantidad que yo administré menos la cantidad metabolizada o eliminada que yo debo de calcular y la concentración de lo que queda en plasma. ¿Qué sustancias voy a utilizar? Pues existen muy diversas, pero tengo que tener en cuenta las características que deben de cumplir. La primera de ellas es que debo conocer la cinética. Debo saber cuánto tiempo debe de pasar entre que la administro o la inyecto
se distribuye totalmente en el cuerpo y yo poder tomar la muestra del plasma para que realmente sea representativo. La segunda, y yo creo que la más importante, debe ser una sustancia que no cause ningún daño en el organismo, debe ser inocua. No puedo exponer al paciente a un daño solamente por saber cuánta agua tiene en su cuerpo. Entonces debe ser una sustancia que no genere ningún problema y que eventualmente se vaya eliminando del cuerpo, ¿verdad? Debe existir un método con la que yo lo pueda medir con exactitud. De nada me sirve una sustancia que no exista una técnica en el laboratorio con la que yo la pueda cuantificar. Y debo de saber la capacidad de atravesar membranas para saber cómo se va a distribuir entre los distintos compartimentos. ¿Sí? Yo creo que esto queda un poco más claro con esta imagen, en donde nuevamente podemos ver los esquemas de caja que representan los líquidos, ¿verdad? Los distintos compartimentos de los líquidos corporales. Y debo yo pensar, por ejemplo, si introduzco un líquido en el plasma, como habíamos dicho, este tiene la capacidad de atravesar el endotelio, llegar al líquido intersticial y además atravesar las membranas celulares para entrar a las células, puedo medir el agua corporal total. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? El agua deuterada, el agua tritiada, ¿sí? Que denominamos de manera general agua isotópica, la antipirina o fenazona. Y por otra parte, puedo medir yo también el líquido extracelular. ¿Qué características tiene que tener la sustancia? Que una vez que ingrese al compartimento intravascular, pueda salir del endotelio, pueda distribuirse en el líquido intersticial, pero no tenga la capacidad de cruzar la membrana celular. Para que de esta manera pueda yo decir que mido el líquido extracelular. ¿Qué sustancias tienen estas características? Los azúcares y aniones con alto peso molecular. Por ejemplo, el manitol y la inulina o los sulfatos. Finalmente, si yo quiero medir el plasma, debo tener una sustancia que no sea capaz de atravesar el endotelio, la barrera del endotelio. ¿Qué sustancias cumplen estas características? La albúmina radioactiva y el colorante azul de Evans. De tal forma que yo pueda medir solamente lo que se queda en plasma después de que dé el tiempo adecuado para que se distribuya por el cuerpo. Ahora bien, si se fijan aquí, me falta el líquido intracelular. ¿Cómo puedo medir este líquido intracelular? Pues bien fácil. Administro dos sustancias, una con la que pueda medir el agua corporal total, otra sustancia con la que pueda medir el líquido extracelular y obteniendo la diferencia voy a obtener el valor del líquido intracelular. Ahora, si yo necesito saber además la cantidad de líquido que hay en el compartimento intersticial, lo que debo hacer es agregar una sustancia que me mida el líquido extracelular, por ejemplo la inulina, y además añadir azul de Evans. Y la diferencia, es decir, la resta entre los valores que obtenga de estos dos, me va a hablar de cuánto es el líquido intersticial presente. Y pues bueno, con esto termino, espero que les sea de utilidad. Nos vemos en la próxima.